Llámese a silencio con las estrategias que escuchó en un asado o en una comida y que alguien le contó que funcionan porque no funcionan. Le van a penalizar la cuenta. Usted está haciendo mal las cosas. Es eso, nada más. No, pero no puede ser porque pim, pum, pum, el producto es falso. No puede estar jugueteando con imágenes que usted saca de internet. Haga sus propias creatividades. Te habrán pedido que subas el permiso de la propiedad intelectual firmada por la empresa que la representa. Te habrán pedido que subas la factura de compra. ¿Qué pasó? ¿No te podés organizar con eso? Por eso digo que me mienten a mí. Pero usted cree que uno a uno Mercado Libre le va a estar explicando a un vendedor que no está formado, que no le interesó, que ahora con angustia quiere recuperar su cuenta pero no se informó debidamente. ¿Alguien lo va a llamar para explicarle todo esto cuando todo esto está en el área de formación de Mercado Libre? Cuando le suspenden la cuenta quiere decir que no hemos aprendido nada en todos los avisos. Pero les quiero contar que todo esto queda en su historial. Hay cuentas muy grandes en Mercado Libre que no fue necesaria la acción de suspender la cuenta nunca, porque hay ciertos criterios que uno debe equilibrar. Algunos tienen que ver con las reglamentaciones que tiene Mercado Libre, con entender bien, con la observación de esos puntos críticos y por sobre todas las cosas saber comprar, no meter la nariz donde no es conveniente. Así que vamos a hablar un poquito sobre lo que está y lo que no está permitido, particularmente en este punto, porque parece que es muy difícil entender que hay ciertos derechos, ¿cómo decirlo de una forma coherente? Hay ciertos derechos que usted tiene que interpretar claramente de esta forma. Que uno tenga acceso a ciertas fotografías, a ciertos contenidos, no significa que los puedo utilizar como si fueran para mí. Y antes que se enojen y levanten la mano los vendedores que me cuentan todos los días, a mí me roban las imágenes y nadie hace nada, la respuesta es que usted tiene que hacer algo y yo le voy a mostrar por dónde usted va a hacer la gestión para que pueda también rescatar esas imágenes que le roban todo el tiempo. Lo que pasa es que no nos gustan los pasos que tenemos que dar. Es como cuando vamos al médico y bueno, a mí me pasa, ¿no? Me dice, Arranz, tiene que bajar de peso. Sí. Bueno, pasan 3 meses, vuelvo con 2 kilos más, ¿no? No con 4 kilos menos. Entonces ahí lo que está pasando es que entendemos, sí, no es que es tan difícil de comprender, pero no estamos atentos a si lo queremos hacer. Bien, estas reglas yo les dejo en la capacitación y cuando tengan acceso al contenido, los links para que los puedan detener. Se puedan detener y analizarlos punto por punto y tal vez en la medida que se les da la situación poder volver acá y chequear los pasos que tienen que dar. Las redes no es el lugar para que usted busque ayuda. No sirve estar escribiendo en Instagram o en TikTok alguien que le dé una mano y tenga cuidado con quién se mete o con quién se cruza porque no todas las opiniones y la formación es igual. Acá está la información. No hace falta ir a preguntarle a alguien, un gurú, que lo rescate. Está acá. Entonces, todo el proceso, particularmente, entender que tenemos la responsabilidad como vendedores de garantizar que los productos que estamos vendiendo son originales. Yo no puedo, mire que estoy tratando de extrapolar situaciones que suceden en mi cotidiano semanal, cuando digo, pero escúcheme, ¿no se da cuenta que este producto es falso? No, a mí me lo dio el fabricante, a mí me lo dio el vendedor de China, a mí me lo dio el distribuidor. Usted es el que tiene que validar que el producto que está vendiendo no es una falsificación. Tiene que entenderlo, usted no puede invocar inocencia diciendo que usted compró mal. Usted lo debe verificar. Ahora vamos a hablar un poquito de cómo se debe verificar eso. La falsificación es muy mal vista dentro de Mercado Libre. Ahora yo también les voy a compartir los informes de Mercado Libre del último semestre con respecto a cómo hace los análisis para determinar y detectar productos de dudosa procedencia dentro de la plataforma. Entonces es muy serio y Mercado Libre también invierte muchísimo y mucha energía en lograr sanear todo eso. Y nunca se termina porque siempre hay alguien que quiere pasarse de astuto o siempre hay alguien que viene con inocencia, le van a destruir el negocio. No es que son gente mala y lo quiere destruir usted porque usted es un gran vendedor y no quieren que crezca. Me han dicho eso. No,
Usted está haciendo mal las cosas. Es eso, nada más. No, pero no puede ser porque pim, pum, pum, el producto es falso. Entonces, acá hay una serie de ejemplos, ¿no? Vender productos falsificados, es decir, productos que no fueron fabricados por el titular de los derechos ni con su autorización. Nunca me van a escuchar a mí decir que no hay que comprar en China o en Asia. Sí, China tiene unos productos de una calidad extraordinaria. Nunca fabricaron tan bien como en este último tramo del siglo. Nunca lo hicieron tan bien, incluso superando a muchos de los originales en el concepto. Pero si están infringiendo derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial, Mercado Libre tiene forma de saberlo a través de funciones de Machine Learning, vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso, e inteligencia artificial con variables para identificar comportamientos sospechosos o productos que no calzan dentro de la base de datos. Entonces, si usted se equivocó, no arrastre su negocio hacia ahí, reconozca que se equivocó. No lo va a vender en la plataforma. Entonces, ofrecer un producto que incluya el logo, acá dice Xiaomi, pero póngale cualquiera, o que mencione que es de una marca, cuando no lo sea, va a ser sancionado. Dar a entender que uno es el distribuidor y no lo es, va a ser sancionado. Ofrecer productos que imiten una forma característica asociada a una marca, eso es propiedad industrial. A veces pasa. Me llaman, me dicen, porque este tiene marca, ¿no? No importa cuál, este tiene marca. Y me dicen, no tiene marca el mío y no sé por qué me lo bloquearon por falsificado, porque este diseño está registrado, esta forma está registrada. Eso se llama propiedad industrial. Hay planos para esto. Hay planos. Y si usted está buscando bueno, bonito y barato en China, se lo van a dar, no hay ningún problema. Traiga de China calidad para construir un negocio, porque este canal se lo va a deglutir y lo va a tirar a la vereda. Y nadie lo va a ayudar porque usted solo se metió ahí. Traiga bueno, se lo están avisando. Usar marcas de terceros sin autorización es uno de los más comunes. Son esas situaciones que yo menciono en las redes y todos los haters me empiezan a pegar. Con temas de si hay derecho o no hay derecho, si uno merece o no merece, asesórese primero. Las marcas tienen contratos, los distribuidores tienen contratos, los representantes de marcas tienen responsabilidades de compra y todos tienen responsabilidad de compra en realidad, pero si usted firmó un convenio con una marca para comprar un volumen de venta o un volumen de productos, especulando que va a tener un nivel de venta y empiezan a rodearle la manzana un montón de chiquitos que están trayendo la marca, bueno, yo no me voy a meter ahí, pero asesórese, es clarísimo. Por ejemplo, editar nuestras fotos para incluir logos de otras marcas también está. Y he visto cuentas que incluso me mienten a mí. Muchachos, me piden ayuda y me mienten a mí, es como ir al médico y mentirle al médico para que le dé la solución a una enfermedad que usted no le quiere contar. No puedes tomar, como el mío es igual, yo le pongo la marca de mi marca acá y ya está. No, hoy más que nunca. Miren que Mercado Libre hace muchos años que trabaja con inteligencia artificial. Muchos años, Usted busque en YouTube, va a encontrar a Marcos Galperín 8 años atrás, hablando de que Mercado Libre tiene procesos de Machine Learning e inteligencia artificial que iban desarrollando ellos mismos. Es lindo hoy cuando nos ponemos a jugar con ChatGPT y nos hacemos un emoji o nos hacemos una fotografía graciosa o estamos todo el tiempo perdiendo el tiempo ahí, no construyendo nada, pero Mercado Libre lo trabaja en serio. Entonces no es que no lo van a descubrir, en cuanto pase el proceso algorítmico por arriba de su publicación, se lo van a descubrir en muy poquito tiempo. Publicar productos con estampados o diseños que contengan marcas de otros sin autorización. ¿Cuántas veces y siempre que vienen a mis consultorías empresas de emprendedores que trabajan mucho, gente muy honesta, pero ustedes no pueden desconocer que Disney es una marca registrada, que Harry Potter seguramente hay un emporio detrás de esa marca registrada, que usted no puede estampar remeras porque puede.
simplemente. Esas son marcas registradas. No, pero tengo un amigo que estampa y no le pasa nada. Bueno, a él no le pasa nada. La marca no lo descubrió a él, no le llegaron a él. Es cierto que hay marcas que no les interesa tampoco. No son tan celosas. Pero las que son celosas les va a pasar por arriba. ¿Sabe usted que Mercado Libre tiene la obligación de proporcionarle todos los datos de usted, su dirección, su teléfono, ante una denuncia? Más allá de pausarle la publicación y que a usted le cierren la cuenta, la marca puede seguir por fuera de Mercado Libre a nivel legal y va por usted por infracción de propiedad intelectual y que intentará cobrar los derechos que le corresponda por la explotación de su marca. Ah, no sabía. Bueno, no lo va a justificar ningún juez porque usted no sabía. Usted tiene que saber. Por eso para mí es serio. Y cuando vienen a nuestras consultorías, gente que hace tazas, que hace remeras o playeras, que hace buzos y pone logos a ton ni son, así, venga, usted lo que me pida, yo se lo consigo porque lo bajo de internet, 4 segundos de búsqueda en Google y lo tengo. Bueno, no pasa nada hasta que pasa, ¿no? No pasa nada hasta que pasa. Entonces la cuenta, primero perdemos la cuenta, perdemos el negocio y la cosa sigue por fuera. No es que Mercado Libre es malo, está sujeto a lo que es la ley. Está sujeto a los requerimientos y estatutos legales que todos tenemos en nuestros países. ¿O usted se cree que si le pide un juez o algo, o una entidad que certifica, o una agrupación de propietarios o de derecho de propiedad intelectual a Mercado Libre, si no, porque es un vendedor y los otros se lo va a dar? ¿Cómo se va a meter en un lío de propiedad intelectual porque usted no sabe? Mi publicación tiene una infracción de propiedad intelectual. ¿Qué debo hacer? Bueno, ya lo asusté. Ahora le voy a decir lo que hay que hacer si ya llegaron a esa cuestión. Porque obviamente, a veces puede uno caer o puede haber una mala interpretación. Hay falsos positivos. No vamos a decir que no los hay. Hay falsos positivos, pero hay formas de resolverlo. Bueno, también les dejo acá la información como para que ampliemos, pero le voy a detallar un poquito más. El más popular es este, que es uso indebido de marca. Yo tengo el producto es de la marca, pero no tengo autorización para vender esa marca. No, es injusto, siempre es injusto, está bien, asesórese. Hay marcas que solamente le permiten vender a su grupo de revendedores. ¿Por qué? Por lo que mencioné hace unos minutos. Hay contratos, hay compromisos, hay firmas de volúmenes de compra millonarios que esas firmas involucran un nivel de exclusividad para la explotación del producto. Eso es legal, no me voy a cansar de decirlo, es legal y está bien. Lo que sucede es que estamos en el lugar incorrecto del negocio. Debemos ir al lugar correcto. Yo he escuchado conversaciones donde han dicho el vendedor que no lo puedo importar. La respuesta es la misma. Usted lo puede importar de donde quiera, pero el Mercado Libre no le doy permiso para venderlo. Y está bien y es la atribución de la marca. Hay marcas que lo ejercen y hay marcas que no lo quieren ejercer. Depende de la estrategia comercial de cada uno. Para evitar este tipo de infracción, incluir en tu publicación logos de una marca solo si tienes autorización para usarlo. Por eso, tenga cuidado. No usar palabras como tipo, símil, igual, etcétera, para referirte a otras marcas en el título o descripción de la publicación. No estamos en Estados Unidos. Los que tienen un poquito más de conocimiento, uno puede invocar una marca diciendo que es mejor que esa marca, o la puede invocar que no hay problema. Así todo ha habido problemas. Pero en Latinoamérica no puedo yo decir este producto de esta marca es mejor que la otra o usar. Mi producto es genérico, pero es similar a este otro. No funciona. Más cuando no hay compatibilidad de ningún tipo. Si usted tiene una muñequita que se parece a la Barbie, pero no es Barbie, usted no puede decir que es compatible a la Barbie o que es similar a la muñeca Barbie. ¿Entiende? Esa cuestión la tenemos que tener en claro. ¿Qué es compatible? Bueno, si estoy vendiendo un cartucho de tóner láser para una impresora Samsung y mi cartucho es genérico, sería aplicable que es compatible. Lo que no puedo vender una cosa reemplazándola completamente diciendo que es compatible o es similar.
Asegúrate de no dar a entender que sos un distribuidor oficial de la marca si no contás con la autorización correspondiente. Hablen con sus proveedores. Hablen cuando un distribuidor o proveedor le dice yo soy distribuidor autorizado, pídanle referencia. Ha habido casos de proveedores que dicen ser distribuidores oficiales de determinadas marcas y cuando llega el momento no tenemos un papel de nada. Y el papel que nos mandan no sirve para nada. Es como si llamara a mi tía y le dijera, escríbame algo y mándemelo por mail que se lo mando a Mercado Libre. No tiene ningún valor de nada. No son. Esa es la realidad. Y si no tienen los papeles adecuados, insista hasta que hagan los papeles adecuados, recién ahí haga la compra. No se entusiasme, porque usted va a quebrar su negocio y nadie va a venir a pedirle disculpas. Cuando usted tiene sanciones graves y suspensión de cuentas, no viene nadie, ni el distribuidor, nadie a rescatarlo. Se va a quedar ahí solo con su problema. Entonces, eso es muy importante. Después de los que rescato, hay un montón, publicar el producto como genérico si no tiene marca propia, eso es lo que hay que hacer. También tenés que aclararlo en la atribución del atributo de la marca. No olvidarse en la ficha técnica poner que el producto es genérico también. Indicar la compatibilidad del producto siguiendo estas indicaciones. Y acá están las indicaciones. Mira, hasta le están diciendo cómo hacer el título. ¿Qué componentes tiene que tener el título? ¿Y en qué orden? Súper fácil. Súper fácil. Entonces acá, cuando está bien explicado, ya no podemos resolver. Me lo están explicando antes. Lo tenemos que ver mucho tiempo antes. Sobre infracciones de propiedad intelectual, les puedo decir que los más comunes que he visto son sacar fotos de internet y ponerlas en nuestras publicaciones. Saque su propia foto. Existen algoritmos, como ya les dije, de inteligencia artificial, de machine learning, algoritmos para determinar si esa fotografía viene de otro lado. Tan simple como eso. Pero no es para usted, es para las marcas, ¿sí? Porque usted puede decir, bueno, ¿por qué no me ayudan a mí? Ahora le voy a mostrar cómo usted va a resolver cuando le roban a usted la imagen, pero vea que no puede estar jugueteando con imágenes que usted saca de internet. Haga sus propias creatividades. Lleva tiempo, ¿sí? Pero después me las roban. Ahora le voy a contar lo que usted tiene que hacer para cuando se las roban. Nadie va a evitar que se las roben. El acto de que alguien quiera robarlas, así como usted también ha bajado imágenes de otras páginas, cualquiera lo puede hacer. Lo que uno puede hacer es ejercer su derecho después. Ahora, el proveedor puede o no darle las imágenes. Pero si un distribuidor le vendió el producto y no le dio nada, usted no tiene derecho a sacarlas de otro lugar sin autorización. Ese es el más común que veo. Bien, recibí, ahora sí, vamos un poquito más, recibí, más adelante, ¿no? Recibí una suspensión por infringir propiedad intelectual. ¿Cómo afecta a mi cuenta? Enormemente. Ya está el acto hecho. No lo puede adelantar, no lo puede resolver. Ya entró en la penalización. Particularmente en Mercado Libre, que no es que uno puede llamar por teléfono o tiene un amigo al que puede tocar para que él lo destrabe. No funciona así Mercado Libre. Entonces tenemos penalizaciones iniciales, ¿no? Las primeras llamadas de atención. Una mala respuesta o una respuesta ambigua ante una pregunta puede generar una suspensión de 8 horas. Y una un poquito más grave de 24 horas, como la que puse en la encuesta, donde el 32% está contando que ha tenido infracciones de ese tipo, de menos de 24 horas. Después pueden ser de 1 a 3 días. Entonces, ¿qué sucede? O una semana, ¿no? De 4 a 7 o para siempre. Depende de la gravedad o la repetición de notificaciones que se viene recibiendo en el tiempo, porque algunos han sido suspendidos de forma serial, como que nunca terminan de entender. Hay casos que es más difícil y a mí me toca porque la gente me escribe y me dice, mire, me vienen suspendiendo esta publicación y no entiendo por qué. Porque yo saqué todas las palabras que están mal supuestamente y me las siguen suspendiendo. Digo, ¿la fotografía? ¿Qué? ¿De dónde la sacaste? De internet. Cambia la fotografía. Y asunto arreglado. A veces pasa que me estamos sacando la fotografía del hipotético producto falsificado y sigue teniendo dañados la propiedad industrial del producto. O sea, yo le saco mi foto y me sigue penalizando. Y bueno, lo que pasa es que ese producto no es real. Yo he visto marcas importantes con la caja, con el logo y no es original. Y es clarísimo que no es original. Sin embargo, ahí está.
Entonces, cuando recibimos una suspensión, sí afecta a la cuenta. Primero, en lo económico. 1 día, 2 días, 3 días, 7 días con la cuenta suspendida. Y algunos con la cuenta suspendida que quedó en análisis y tiene que quedarse esperando 10, 15 días rezándole a la Virgencita de Guadalupe a ver si Diosito Santo se apiada y me levantan la cuestión. Ahí es cuando se empiezan a poner todos nerviosos y empiezan a llamar, a molestar a todo el mundo a ver quién lo puede ayudar. Cuando le suspenden la cuenta quiere decir que no hemos aprendido nada en todos los avisos. Antes de suspensión de cuenta seguramente hubo suspensión de publicación, salvo que esté en una falta muy grave y lo suspendan de una. Pero les quiero contar que todo esto queda en su historial. Queda en su historial. Eso es lo que está pasando. Se le va acumulando. No es que usted levantó la suspensión o pasó la suspensión y ya quedamos ahí sin problema. Contenidos que infrinjan la propiedad intelectual. Eso es importante. En este yo quería detenerme un poquito más también y mostrarle. Es bien clara la regla. Acá yo se la resumo. Ahora, vender productos falsificados no hace falta aclararlo. Igual por las dudas, Mercado Libre se tomó el trabajo acá de explicarlo un poquito más. Publicar productos que no fueron autorizados, ya lo mencioné. Usar marcas de terceros sin autorización, publicar copias no autorizadas, usar contenido de terceros sin debida autorización, el ejemplo de las remeras. Casos que me pasó, por ejemplo, creo que fue en noviembre, un buen vendedor me llama, esta gente capaz que no se está viendo ahora, esta gente hacía impresión 3D, navegando por Pinterest, aparecen muchos objetos de diseño, muebles y demás, que es muy linda. Es muy inspiracional navegar por esa red, ven un producto que les encantó y ellos tienen la capacidad de hacerlo. Simplemente replicaron ese diseño y lo empezaron a vender en Mercado Libre, no sin gran éxito, hasta que lo ve el dueño de la propiedad industrial y le hace la denuncia al Mercado Libre y la carta documento como corresponde a nivel legal, no la carta documento para que lo saque de Mercado Libre, no. La carta documento reclamando su propiedad industrial y el dinero que les correspondería por usufructuar ellos un diseño que es de esa persona. ¿Ven que tiene sentido? Bueno, llegaron a un acuerdo, tuvieron que pagar y creo yo también unas regalías, tuvieron que pagar la licencia de explotación del diseño y demás. Entonces, claro, uno cree que porque lo puede ver y lo puede hacer ya es suficiente. De más está decir que la empresa tampoco tenía su marca registrada, ni su propiedad industrial registrada, ni nada, porque, digamos, la realidad, si yo me copio el producto de alguna imagen que veo en Pinterest, en YouTube, en algún lugar, yo cuando lo vaya a registrar, ahí también va a saltar que ese diseño ya está registrado o que tiene un porcentaje elevado de similitud con la patente ya registrada. Sepa eso. Las publicaciones pueden recibir denuncias de compradores, de los dueños de la propiedad intelectual e industrial o de Mercado Libre a través de su algoritmo. Ellos también están buscando detectar estas incongruencias en las publicaciones. Podrían anular la publicación y cualquier otra de la misma marca que tengas activa en Mercado Libre. Impedir que vuelvas a publicar productos de esa marca en Mercado Libre. Y si la cosa sigue, se hace repetitiva y primero es uno, después el otro, usted es un falsificador. ¿Para qué van a perder tiempo explicándole si usted no quiere entender? Eso es lo que está pasando. Por eso mencioné que todo el tiempo, cuando yo digo, a ver, ¿recibiste los mails? Sí, un montón. Y no le hiciste caso a ninguno. No, estuve ocupado, justo viajé. Le cuento las excusas que más escucho, ¿no? La casilla de email no la respondo seguido, no la miro todos los días, no me di cuenta, estoy con mucho trabajo. Bueno, hágase cargo, se lo están avisando. Recibí una denuncia en mi publicación. Esa es una de las más comunes, ¿no? Que recibimos una denuncia y no sabemos qué hacer o cómo proceder. También lo cierto es que muchas veces no tenemos con qué responder. Cuando nosotros recibimos una denuncia en una publicación, puede ser, como dije, un falso positivo. Y yo tengo que responder. ¿Y cómo tengo que responder? Bueno, primero, cuando automáticamente o ahí mismo, en pocos minutos, cuando alguien hace la denuncia en nuestra publicación porque interpreta que hemos infringido sus derechos, hasta podría ser un falso positivo, como dije,
lo primero que sucede es que usted recibe la notificación y la publicación queda pausada. Ahí le van a dar un periodo de tiempo de 24, 48 horas para que usted devuelva alguna información. Entonces vamos paso a paso. Primero, el titular de los derechos envía la denuncia. ¿Desde dónde lo hace? Desde la plataforma de Brand Protection. Ahora yo les voy a mostrar cómo funciona. De hecho, en nuestra academia hay un módulo completo. En el curso Mercado Libre desde cero hay un curso de unas 5 horas, para que usted vea lo importante que es todo esto, donde muestra de los dos lados cómo nos funciona a nosotros los vendedores y cómo le funciona a quien hace la denuncia, para que usted entienda ambos mundos. Hasta vemos del otro lado cómo funciona esa plataforma. No para hackearla, sino para que nos pongamos el sombrero de quien invirtió su dinero también en el desarrollo de una marca que fue a riesgo, que tuvo que pagar patente, derecho a propiedad intelectual y demás, y ahora obviamente pretende que se respeten sus derechos, ¿no? Entonces, fácil, cuando la recibas te enviaremos por mail que pausamos tu publicación y la verás marcada como inactiva por denuncia. Yo le voy a mostrar ahora dónde. En el listado de publicaciones, como dice acá, asegúrate de contestar a tiempo. ¿Por qué no pone una fecha acá? Porque depende del tenor de la denuncia, es más o menos días para responder. Si tu publicación recibió una denuncia y no la respondes, este es el caso más común, dentro de los 4 días será dada de baja automáticamente y a llorar al campito. No vale venir ahí. Lo primero que yo pregunto, ¿y ya respondiste? No, ya no puedo responder. Te dieron 3 días, te dieron 2 días. Te habrán pedido que subas el permiso de la propiedad intelectual firmada por la empresa que la representa. Te habrán pedido que subas la factura de compra. ¿Qué pasó? ¿No te podés organizar con eso? Por eso digo que me mienten a mí, me molestan, me piden ayuda y cuando los queremos ayudar me empiezo a enterar que se olvidaron, que no tienen la factura, que no tienen el permiso, que resulta que no sabían, pero es evidente que el producto no era original, bla, bla, bla. Entonces, ¿dónde es grave? Cuando la denuncia es un falso positivo, porque pudiendo haberla rescatado, por esa falta de operancia o capacidad de resolución expeditiva, perdimos la publicación. No, pero la hago de nuevo. No la podés hacer de nuevo. No la vas a poder hacer de nuevo. No, pero un poco la torcí y la voy hackeando. Te la va detectando de nuevo y va a tu historial. Envía la respuesta 2. Para responder podrás enviar la documentación que demuestre que no estás infringiendo los derechos, o sea, el permiso. Por ejemplo, facturas de compra que demuestren que el producto es original. ¿Por qué le piden la factura de compra? Porque volvemos al punto, yo soy el dueño de la propiedad intelectual o de la marca, o soy la empresa que lo vende, y veo que la factura que usted me presenta a mí no está dentro de nuestro plantel de vendedores o de nuestro grupo de vendedores certificados. Entonces, no le reconozco la factura que usted me da. No sé ni dónde la compró ni de dónde la sacó. O autorización del titular de los derechos para ofrecer sus productos. Eso tiene que ver con las marcas y demás. No tengo autorización para venderlo. Bueno, pero a mí me lo vendió el distribuidor. Bueno, pídale al distribuidor que le extienda el permiso para que usted lo pueda presentar. Si recibiste una denuncia sobre las imágenes de tu publicación, tendrás también la opción de corregirlas y enviarlas como respuesta al titular. Esa es una manera rápida de resolverlo si lo único que le están pidiendo es que quite la imagen. Si le están pidiendo que quite la imagen, cámbiela. El problema dónde está, que uno no entiende, la vuelvo a cambiar, pero resulta que el genérico se copió la propiedad industrial. Ahora, pero no me están diciendo, sí, ese es un problema. Yo entiendo de los dos lados, ahí me pongo el sombrero de Mercado Libre. Son millones de vendedores, se piensan que le van a estar explicando a cada uno. Para eso estamos las consultoras, para eso estamos los que hacemos estas presentaciones, para que usted se informe. Pero usted cree que uno a uno Mercado Libre le va a estar explicando a un vendedor que no está formado, que no le interesó, que ahora con angustia quiere recuperar su cuenta pero no se informó debidamente. ¿Alguien lo va a llamar para explicarle todo esto cuando todo esto está en el área de formación de Mercado Libre? No. Por eso me dicen, no, es ambiguo, me dio un listado gigante de cosas. Bueno, ahora nos estamos formando. La idea es que a usted no le pase más, Y mi idea es que usted crezca infinitamente, que no tenga más problemas, porque mi intención no es retarlo, porque en definitiva, volvemos al punto, es su cuenta.
haga lo que quiera. Ya está, mientras no molesta a los demás, haga lo que quiera. Entonces, cuando vuelvo a cambiar las imágenes y no me siguen habilitando y me vuelven a rechazar, seguramente es algo de la propiedad industrial. Tiene que ver con el diseño del producto. El titular de los derechos revisa tu respuesta, porque esto es por software. Hay una plataforma en Brand Protection donde yo tengo todas las denuncias a todos los vendedores que le denuncié y ahí yo tengo esta atribución. Tendrá 4 días para revisar lo que enviaste y responder. 4 días. Si acepta la respuesta o no responde en 4 días, tu publicación se reactivará. Eso está bien. Si el denunciante se durmió, justo le tocó vacaciones, está muy ocupado e hizo la denuncia, si en 4 días ante la respuesta no dice nada, se levanta la denuncia de la publicación. Ahora, en cambio, si no acepta la respuesta o no enviamos la respuesta a tiempo, tengamos lectura comprensiva, envié la respuesta, tengo para mandar la respuesta y no me deja. No, a tiempo. Tu publicación será dada de baja definitivamente en el sitio. Ten en cuenta que el incumplimiento de nuestras políticas de propiedad intelectual puede causar la suspensión parcial, temporal o permanente para vender en el sitio. ¿Vieron cuando ustedes me llaman y me dicen, qué raro, porque puedo entrar y puedo comprar? ¿Por qué no me deja vender? Porque te suspendieron como vendedor. Si vos querés seguir dejando el dinero en Mercado Libre, no hay ningún problema, pero te suspendieron como vendedor. Por eso no hay que quedarse ahí. ¿Qué pasa inmediatamente? Generalmente suspenden todas las ventas que hicimos, se cancelan todos los envíos, hasta que la cosa se resuelva con respecto a ese producto en particular. Bueno, pasamos un poquito más. ¿Cómo responder a una denuncia? ¿Cómo respondo yo a esa denuncia? Acá van a encontrar todos los tipos de denuncia. Infracción de derechos conexos, infracción a una patente o modelo de utilidad, infracción a un modelo o diseño industrial, producto no destinado a la venta, eso para las muestras gratis y demás, software pirata, uso ilegal de la marca registrada, productos falsificados, copias, réplicas. Bueno, este es uno de los más comunes. Entonces, cuando estos derechos son relacionados con obras, libros y lo que sea, usos no autorizados, copia no autorizada y demás, acá lo que va a pedir es que acreditemos, primero si somos el titular de los derechos. Si tenemos, ahora, yo soy el titular. ¿Por qué? ¿Porque yo lo digo? No, pero nunca registré la propiedad intelectual, ni el contenido, ni nada, ni la imagen, ni nada. Tienen que registrar. Enviar una copia de la autorización que te haya dado el titular. Si el titular es un tercero, enviar una copia del certificado de depósito de la obra. ¿Comprende cómo es? Vamos a suponer, ¿a quién tengo acá? Sandrita, que está ahí escribiéndome, mandándome besos y todo. Sandra, te queremos un montón, yo digo, Sandra, mandame una carta que me suspendieron la publicación. Eso es una cuestión privada, ¿entiende? Le van a pedir que además hayamos hecho la certificación en los organismos correspondientes. Por eso tengo que presentar la copia del certificado de depósito de obra, porque las obras tienen derecho de propiedad intelectual y pagan sellados o autorizaciones en cada país donde está. Usted puede registrar su obra a nivel nacional o internacional, o en algunos países y en otros países no. Entonces ahí hay que tener cuidado en ese aspecto. Vamos a la última parte sobre lo que es el Brand Protection Program y qué protege. Primero, algo interesante para ustedes, que así como nos pueden denunciar a nosotros también podemos denunciar a otros vendedores que no respetan nuestro trabajo. ¿Vieron cuando nos quitan o nos roban las fotografías? Trabajamos horas en un proceso de diseño y simplemente viene alguien, toma las fotografías y las pone en su publicación. Y muchos de ustedes, y con justa razón, me llaman y me dicen, mirá, me está copiando todas las imágenes y está teniendo ventas con mis imágenes, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a ver los pasos que tenemos que hacer para protegernos de eso y también tener la capacidad de denunciar publicaciones que son fraudulentas y nos están copiando los contenidos. Ustedes van a tener en sus países, todos tienen el Brand Protection Program.
que es un espacio dentro de Mercado Libre, pero separado, que es para vendedores y marcas, donde pueden, luego de registrar su marca en las entidades que corresponde, se registran acá también, ¿sí? Se registran por acá, es gratis, no tiene costo y les va a dar acceso al sistema para que ustedes puedan participar y tener en cuenta y analizar si les están copiando y hacer la denuncia correspondiente. Entonces, también protege los derechos de los vendedores. No es que es un ataque a los vendedores todo lo que mencionamos recién. Si usted tiene situaciones que le copian contenidos o tiene su marca también y se la están copiando, usted debe primero registrar como corresponde en su país la propiedad intelectual y la propiedad industrial del producto. Luego viene aquí y se registra y va a poder, y tiene todo el detalle, ¿no? O sea, gestionamos las denuncias de un solo lugar, tiene toda una plataforma donde va a poder ir buscando las publicaciones que usted tiene dudas, observarlas y desde ahí generar la denuncia. Ahorra tiempo en las búsquedas de nuestros productos. Se pueden armar perfiles para que distintos miembros de mi equipo trabajen, por ejemplo, en empresas más grandes. Hasta el estudio de abogados puede tener su propio acceso y ellos mismos revisar las publicaciones de con quién tenemos inconvenientes o creemos que están infringiendo nuestra propiedad intelectual. Podemos monitorear también, no solamente en nuestro país, sino en distintos países. Obviamente, yo no puedo reclamar si en ese país no registré mi propiedad intelectual. Ahora, es bien fácil. Acá tienen estos videos que lo van a explicar. Yo no voy a recorrer todo esto. Como les mencioné hace unos minutos, todos los equipos que se forman con nosotros tienen acceso a este material en profundidad, donde se forman y ya entienden cómo funciona. ¿Dónde están las fricciones generalmente en esta área? Las fricciones están en que ustedes no quieren registrar las imágenes, porque el proceso es simple. Yo hice mis creatividades, mi obra artística, la registro. Con el certificado que me da la entidad donde registré mi marca o mi propiedad intelectual y demás, vengo a Brand Protection Program, me registro, subo las imágenes y subo ese certificado. A partir de ahí se arregló todo. Cuando alguien use mi contenido, yo lo denuncio. Cuando lo denuncio, le pausan la publicación y vuelve todo el proceso, pero a la inversa. Ahora yo le estoy pidiendo a otro vendedor que me muestre el permiso. Como no lo va a tener, la publicación va a quedar pausada. Así de simple. No hay mucho misterio. Ahora, ¿dónde está la fricción? Ustedes no quieren registrar sus imágenes. No tienen marcas registradas. No tienen los contenidos. ¿Por qué empiezan? No, porque son muchas imágenes, porque es mucha plata. No es mucha plata ni es muchas imágenes. Porque perdemos mucho dinero cuando un vendedor se apropia de nuestro contenido y simplemente está clonando nuestra publicación. Entonces, desde ahí uno se puede blindar. Tenemos el reporte que Mercado Libre cada 6 meses lanza al mercado. Esto es información pública, ¿eh? Se lo pueden descargar desde la página web. Yo ahora les comparto el link acá. Es un informe de varias páginas con todo lo que Mercado Libre hace para garantizar que los productos sean originales. Simplemente así cortito. Y particularmente quería hacer énfasis en esta área. Acá, por ejemplo, por país van a poder ver cuáles son los productos que más falsificaciones o problemas tienen. Vean que está casi toda Latinoamérica y quienes van encabezando la lista de productos que se sacan de circulación por no cumplir con los requerimientos. Bien, les quería compartir esta parte donde vean que acá el foco está puesto en los usuarios de la plataforma, en los compradores. Y quería destacar 3 cosas. Primero, que la prohibición dentro de la plataforma de todos los productos que no estén dentro de los términos y condiciones. Así de simple. Hay listas de productos prohibidos también en el área de ayuda de Mercado Libre que en varias capacitaciones lo hemos compartido. También se sanciona a las publicaciones que atentan contra la buena experiencia. ¿De quién? Del comprador.
Porque a nadie le gusta que le llegue un producto falsificado o que uno descubra que la batería de su computadora que compró como original es falsa o es un clon y se lo cobraron como si fuera de la marca. O viene con la marca estampada, pero resulta que no es. No corresponde el número de pieza, ni el número el permiso del fabricante, ni nada. A nadie le gusta eso. Entonces, apunta a eso. Y también todo el sistema apunta a las prácticas incorrectas incorporando información. Ahí es donde entra todo lo relacionado a Machine Learning e inteligencia artificial. Según el informe, que ustedes pueden leer en detalle, hay más de 5.000 variables que analiza Mercado Libre en las publicaciones para anticipar o entender si el producto es original o posiblemente fraudulento. Hay muchos parámetros. Mi opinión que entre esos 5.000 parámetros que Mercado Libre manifiesta en este informe que utilizan para revisar sus publicaciones, yo creo que es por dentro y por fuera. Podría ser por dentro y por fuera. Puede ser que estén analizando su cuenta, qué comportamiento tiene usted en las redes sociales. Haga las cosas bien. Porque el negocio es millonario. Y no lo vamos a estar perdiendo por tratar de vender algunas publicaciones que sí nos tentaron o nos equivocamos al comprar. Bueno, nos hacemos cargo y se terminó. Se acabó. Fin del problema. Bueno, todo este informe es larguísimo, está muy bien detallado, tiene toda la data para que entendamos. Entonces, cuando uno ve que va por este nivel de perfeccionismo, de búsqueda de la eficiencia, usted no lo va a burlar simplemente pegándole o clonándole la marca arriba del producto. No lo va a resolver desde ahí. Por más que usted me diga, pero yo vi otras publicaciones que no le dicen nada. Ocúpese de su cuenta, ocúpese de su empresa y emprendimiento, en definitiva, ocúpese de usted y su familia. Porque si el negocio se lo cierran, se quedó afuera. Después va a tener que volver con el quid de un tío para vender al Mercado Libre. Usted no quiere tener a su tío al frente de la cuenta, créame. Ni a su tío, ni a su primo, ni a su compadre. Usted quiere trabajar solo y tranquilo. No quiere tener ahí que le esté preguntando ¿y cuánto hay para mí? ¿Y por qué vos ganás y yo no? Que te presté el nombre. ¿Entienden? Se terminan metiendo todos en un problema mayor cuando no hace falta. Esta es la forma en que nosotros vemos cuando tenemos una publicación que ha sido denunciada. Inmediatamente aparece pausada. Presta atención a esta parte. Vea que 3.678 visitas, o sea que tuvo una buena performance ahí, 62 unidades vendidas, pausado. Fin. No, pero ahora, fin. No importa lo que usted vendía. Inactiva, la dimos de baja porque contiene una infracción de propiedad intelectual. Ver la política, completar la data. Obviamente puede ser propiedad intelectual o industrial. Esta otra, 5.363 visitas, 49 ventas, inactiva. Afectamos tu publicación porque al parecer, ahí hay una duda, incumple con nuestras políticas de propiedad intelectual. Presentamos la data, queda liberado. No la tenemos, fin del juego. Así lo van a encontrar. Con estos 3 puntitos que están acá, ahí pueden ingresar y ahí está la notita con un espacio para subir el archivo que les está pidiendo para validar la cuestión. Muchas veces tenemos errores en los títulos y en los contenidos y vamos a tratar de evitarlos. Resulta que con el tiempo algunas marcas se impusieron y se transformaron en genéricos y a veces incurrimos en esa falta de propiedad intelectual sin querer queriendo, como decía el Chavo. Entonces hay ciertas marcas que en realidad yo digo Gillette y no es Gillette, es una máquina de afeitar desechable o hojita de afeitar. Entonces yo a veces me confundo, ¿no? Entonces Simplot, no puedo vender una bolsa que se parece a la Simplot como Simplot porque en realidad es una bolsa con cierre hermético. Yo tengo que empezar a discernir esas cuestiones porque algunas las incorporamos como si fueran ya una cuestión de cotidiana, pero en realidad estamos infringiendo una propiedad intelectual. Liquid paper, corrector líquido, Durlock, placa de yeso laminado, SIF, limpiador cremoso abrasivo. Yo he visto estas publicaciones, particularmente en Argentina, que se publican de una manera que no corresponde. Termo, no, es botella, frasco térmico.
Velcro, este es el que más problemas trae el Mercado Libre, ¿eh? Cuando vendemos camperas o ropa de Velcro. Velcro es una marca registrada también y se sanciona. Cierre autoadherente de gancho. Teflón. Teflón es una marca registrada. Sartén de teflón. No, no es sartén de teflón. Teflón es una marca registrada. Sería una sartén con revestimiento antiadherente de PTFE. No, no me gusta así. Bueno, amigos, o pagamos los derechos de explotación de propiedad intelectual, o qué. Jacuzzi, no existe jacuzzi, es una bañera de hidromasaje lo que tendríamos que publicar. Vaselina es gelatina de petróleo o de petrolato. Y plastilina es masa de moldear. Y ahí me están poniendo otros ejemplos como curitas, que son las banditas adhesivas cuando nos lastimamos. No es curitas. Yo pongo Curitas, viene José Curitas y me dice, mire, esa es mi marca. ¿Qué hace? Poniéndole Curitas a un genérico. Confunde a mis clientes. Y ahí le pausan la publicación. Como tantos otros ejemplos que están ahí dando vuelta, como Tupperware, recipiente plástico hermético, las ollas Essen, olla tipo Essen. No, no existe tipo Essen, porque no es un repuesto para Essen. Es una olla o cacerola de aluminio fundido antiadherente si quiere. Ah, no me gusta. Bueno, va por ahí. En este video que tenés en pantalla vas a encontrar los errores que destruyen una cuenta de Mercado Libre. Y por supuesto, te voy a explicar cómo solucionarlos. Hacé clic para mirarlo completo.